Hola, en esta sesión vamos a hablar de las regiones, y las regiones son el resultado de un proceso llamado segmentación. El objetivo de este proceso llamado segmentación es dividir la imagen en áreas que tengan sentido. El generar regiones nos facilita el análisis y la comprensión de las imágenes y tiene aplicación en muchísimas áreas, como puede ser el análisis de imágenes médicas, el análisis de imágenes obtenidas por vehículos autónomos, etc. En la sesión vamos a ver algunas de las bases y las técnicas tradicionales que se basan en píxeles. Más adelante veremos la generación de regiones a partir de aprendizaje. Así que empecemos. El contenido de esta sesión es: primero, definir las regiones y cuáles son sus límites. Después veremos una técnica llamada umbralizado para generar regiones. Una vez que generemos estas regiones, veremos las formas de representarlas y finalmente veremos el refinamiento de estas regiones. En este ejemplo vamos a decir que tenemos dos regiones. La primera región estaría compuesta por todo lo que conforma la manzana y la segunda región sería todo el fondo que está compuesto por la mesa y los demás objetos que se encuentran al lado. Así que vamos a definir una región como un grupo de píxeles que tienen una propiedad similar. En este caso sería la manzana. Todos los píxeles que conforman la manzana tienen como propiedad similar el ser contenidos dentro de ese objeto. Una imagen puede contener diversos objetos y cada uno de estos objetos puede ser una sola región o puede estar compuesto por diferentes regiones. Las regiones son particiones de una imagen. Cada uno de los píxeles de la imagen determina a qué región pertenece basándose en su nivel de gris. Existen dos formas para determinar estos particionamientos y la primera se llama segmentación, en donde se agrupan los píxeles basándose en la similaridad y en la proximidad espacial. La otra forma de hacer el particionamiento de las imágenes es a través de la estimación de las fronteras, es decir, se va seleccionando un objeto a partir de las intensidades e incluso el movimiento. Para darle formalismo a las regiones, diremos que la partición de la imagen significa que la unión de todas las regiones es igual a la imagen. Sin embargo, existe un traslape nulo entre esas regiones, es decir, la intersección de dos regiones es nulo siempre y cuando las regiones sean diferentes. Todas las regiones que están en la imagen tienen un predicado común, es decir, los píxeles que componen a esa región tienen un resultado positivo o tienen un resultado de verdad para el predicado que define a esa región. Además, los predicados son exclusivos, es decir, dos regiones diferentes no cumplen con el mismo predicado. Una de las técnicas básicas para conseguir la partición de una imagen es el umbralizado. El umbralizado consiste en llevar los valores de gris a los extremos dependiendo de la región a la que pertenece. En este caso, la definición formal es que los píxeles que estén entre el rango T1 y T2, que se llaman umbrales, se pasarán al máximo valor de la imagen, por ejemplo 1. Y los píxeles que no se encuentren dentro de estos rangos tendrán el valor de 0. Esto lleva a una imagen binaria que solo va a tener dos valores, 1 y 0.
En algunos casos, en lugar de tener dos umbrales, T1 y T2, se utiliza un solo umbral, suponiendo que T1 es el valor mínimo de los niveles de gris. Como ejemplo está Lena, en donde los valores de gris más altos se vuelven blancos y los valores de gris oscuros se vuelven negros. Los umbrales T1 y T2 pueden definirse manualmente con el conocimiento de un experto que diga cuál es el color que identifica un objeto y cuál es el color que identifica el otro objeto. Sin embargo, lo que deseamos es que esto se haga de forma automática. Así que los algoritmos que vamos a ver a continuación hacen una selección del umbral de forma automática. Para ello se utiliza el conocimiento disponible y este conocimiento está distribuido entre la intensidad de los píxeles que conforman a un objeto, el tamaño de los objetos o la proporción que ocupa este objeto con respecto de la imagen total. Además, podemos tener que cierto tipo de objetos tienen cierta forma. El método más sencillo para encontrar el umbral es el p-tile method. Y este método supone que uno de los objetos ocupa un porcentaje de la imagen. Así que lo que se hace es contabilizar el número de píxeles incrementando la intensidad hasta que ese número de píxeles conforma un porcentaje de la imagen. Supongamos que la manzana cubre el 50% de la imagen, así que supondríamos que contar los píxeles más oscuros hasta alcanzar el 50% va a delimitar la imagen y por tanto va a delimitar el umbral T. El resto de los píxeles, que serían píxeles más claros, estarían conformando el fondo de la imagen. Sin embargo, pues el problema es que de antemano no siempre sabemos cuál es el porcentaje que ocupa un área con respecto de la imagen. Tal vez para cierto tamaño de manzanas y que la cámara no varíe en su posición, podría hacerse una segmentación adecuada. Sin embargo, en el momento en que acerquemos la manzana o la alejemos, este porcentaje va a cambiar. El segundo método se llama el método de moda. Y este método supone que los objetos que tenemos presentes en la imagen tienen un solo valor de intensidad. Es decir, la manzana que tenemos en la imagen tiene un solo valor de rojo. Y las variaciones que tienen esos valores de rojo igual pertenecen a la manzana. El otro objeto, que sería el fondo, tiene un solo valor de gris y solo tiene variaciones de esos valores de gris. Es decir, si nosotros dibujáramos el histograma de la imagen de la manzana, tendríamos que para un valor de intensidad, es decir, este valor de intensidad representaría el color de la manzana. Y tendríamos otros valores similares a este color, a esta intensidad que tenemos. Sin embargo, serían modificaciones del valor principal, tal vez por la iluminación, tal vez por los reflejos, etc. Entonces, dado que el valor de la manzana corresponde a un valor que llamaremos μ1, estos valores, que serían variaciones, estarían dados por una distribución gaussiana. Sin embargo, todos pertenecen al objeto manzana. Para el otro objeto, que sería el fondo, tendríamos un valor principal de gris, que sería el μ2. Y dentro de la imagen habría píxeles con variaciones de este valor de gris. Sin embargo, todos igual pertenecen al objeto fondo. Estos valores de gris igual estarían dados por una segunda distribución gaussiana. El objetivo aquí es encontrar los valores de μ1 y μ2 que determinan la moda de esos objetos. Para encontrar los umbrales adecuados se puede utilizar el algoritmo de Picktest Detection. Y este algoritmo consiste en encontrar los puntos más altos, el punto más bajo y ver la relación de estos puntos
para encontrar el umbral. A partir de estos 4 pasos funciona el algoritmo. Primero, encontramos los 2 puntos más altos, es decir, los máximos locales en el histograma, y estos puntos altos o puntos máximos en el histograma deben estar a una distancia mínima, dado que si no serían considerados como el mismo punto. Pongamos los puntos GI y GJ. A partir de esos puntos se encuentra el punto más bajo entre ellos, y este se determina como GK. Luego se determina cuál es el peakness, definido como el mínimo del histograma en el valor G1 y el histograma en el valor GJ, dividido por el histograma en el punto GH. Es decir, cuando tengamos una gran diferencia entre los puntos altos y el menor punto, vamos a tener un mayor peakness. Buscamos y probamos diferentes combinaciones de estos y nos vamos a quedar con el umbral que tenga el mayor peakness. Pongamos este histograma como ejemplo. Lo que dice el algoritmo de peakness es que debemos encontrar los 2 máximos locales que estén a una mínima distancia. Aquí tendríamos el primer máximo local y después de una distancia mínima tendríamos el segundo máximo local en este punto, GI y GJ. Ahora determinaríamos el punto mínimo entre esos 2 máximos. Para nuestro ejemplo tendríamos este punto, GK. Lo que buscaríamos es determinar cuál es el peakness, es decir, el mínimo de estos 2 puntos entre GI y GJ. El mínimo de estos 2 sería este, entre el valor de GK, es decir, dividiríamos esto entre esto y eso nos daría un valor de peakness. Después buscaríamos otro par, por ejemplo este punto y este punto, y tendríamos otro punto mínimo aquí y nuevamente calcularíamos el valor de peakness, es decir, el mínimo, que sería este valor, esta altura entre de esta otra altura. Eso nos daría un segundo valor de peakness. Como la mayor diferencia se encuentra entre estos 2, tendríamos que GK sería nuestro primer umbral. Así que tendríamos el umbral T igual a GK. Otra forma de encontrar los umbrales es mediante un método iterativo. Este método iterativo busca crear conjuntos entre los píxeles de tal forma que la diferencia entre las regiones formadas sea la mayor. Así que primero se hace un estimado de cuáles serían los valores de estos umbrales. Pueden ser valores aleatorios o pueden ser valores promedios de la imagen. Lo que se hace a continuación es generar 2 grupos, la región 1 y la región 2, utilizando ese umbral inicial. Después se calcula el valor medio de la primera región, μ1, y se calcula la media de la segunda región, μ2. Una vez que se crearon estas 2 medias, se selecciona un nuevo umbral a partir de esta formulación, es decir, el punto medio entre las 2 medias. Con este nuevo umbral T se vuelven a generar nuevas regiones y se vuelven a calcular nuevamente las medias. Estos pasos se están repitiendo hasta que el valor T ya no se modifica. Esto es muy parecido a los algoritmos de clusterizado que se utilizan en aprendizaje.
Algunos problemas pueden surgir cuando no tenemos una iluminación uniforme. Pongamos como ejemplo la figura A, donde tenemos una hoja y podemos determinar el fondo con otro color. Si graficamos el histograma de esta imagen, podemos ver que las regiones son bastante separables. Sin embargo, si tenemos una iluminación no uniforme, tendríamos el problema que las regiones, como podemos ver en el histograma en la figura E, los histogramas no se pueden separar tan fácilmente. Así que se requieren diversas técnicas para poder trabajar con esas imágenes que contienen iluminación no uniforme. Una forma de trabajar con estas imágenes es hacerlo adaptativo y podemos dividir la imagen en diferentes regiones o diferentes cuadros y para cada uno de esos cuadros encontrar un umbral determinado. La otra es utilizar un umbralizado variable. Y los nuevos histogramas van a estar de acuerdo a una función que se propone. Esto también se le llama normalización del fondo. Veamos este ejemplo. Tomamos como ejemplo la imagen A y si nosotros graficáramos los valores de intensidad en un scatter plot tridimensional, lo que veríamos es que existe un cierto plano que corresponde a la iluminación no uniforme. Si nosotros ajustamos un plano a esta gráfica, generaríamos un plano como el de la figura F. Haciendo una resta del plano generado a la imagen original, obtendríamos una iluminación más acorde a la imagen original. Uno de los métodos más utilizados para hacer el umbralizado es el método de Otsu. Dada su relevancia, lo veremos en un video especial.